A ver, una pregunta. ¿Y si te dijéramos que Alejandro Magno, ese conquistador que todos estudiamos en el colegio, podría ser visto de una forma completamente diferente? Una forma casi herética. Exacto. Y si hoy, en lugar de hablar del gran general, del estratega invicto, habláramos de Alejandro el Cristo. Uf, es que dicho así, de entrada suena sacrilegio, ¿verdad? Suena provocación pura y dura. Totalmente. Pero ahí está la miga. Pero es una lente de análisis fascinante. La idea no es proponerlo para santo, ni mucho menos, que ya veremos que de santo tenía poco. Más bien lo contrario. Más bien lo contrario. Se trata de entender la mitología que él mismo y luego la historia construyeron a su alrededor. Una mitología que, y esto es lo importante, bebe de las mismas fuentes culturales y filosóficas que, varios siglos después, darían forma a la narrativa cristiana. Justo a eso vamos. Nuestra misión hoy, basándonos en una conferencia que desmenuza su mito por encima de su biografía, es explorar esa dualidad. Una dualidad brutal. Brutal. La de un hombre que estaba genuinamente convencido, pero convencido de verdad, de ser hijo de un Dios, destinado a la grandeza. Y que al mismo tiempo fue, sin paliativos, sin adornos, uno de los conquistadores más implacables y sangrientos de la historia. Para poder entrar en materia creo que hay que dejar algo muy claro desde el principio, algo que a menudo se nos olvida o no se enseña bien. Totalmente de acuerdo. Y es que la teología cristiana, en su estructura filosófica, en su esqueleto conceptual, es profundamente griega. Profundamente helénica. Utiliza el contexto histórico judío, claro, la historia del pueblo de Israel, las profecías. El escenario, por así decirlo. El escenario, exacto. Pero el edificio conceptual, la forma de entender a Dios, la Trinidad, y sobre todo la figura del Hijo de Dios, todo eso es griego. Sin entender esa base filosófica, es imposible entender a Alejandro y la percepción que tenía de sí mismo. Vale, me parece un punto de partida potentísimo. Entonces, desentrañemos esto. Empecemos por el término en sí, Cristo. Cuando lo aplicas a Alejandro, ¿a qué te refieres exactamente? Porque claro, la mente se va directa e inevitablemente a Jesús de Nazaret. Y es normal. Pero aquí está la clave, y es algo que cuando lo entiendes te cambia la perspectiva por completo. Cristo no es un nombre propio, no es un apellido. Es un título. Es un adjetivo. Proviene del griego Christos, que a su vez no es más que la traducción literal del hebreo Mesías. Que significa el ungido. Ambas palabras significan exactamente lo mismo. El ungido, el bendecido. Es una condición, un estado. Ah, es como Buda. Me viene a la cabeza ese ejemplo. El nombre del hombre era Siddhartha Gautama. Claro. Pero Buda significa el iluminado, el que ha despertado. ¿Es un estado que alcanzó? No su nombre de pila. Exactamente la misma lógica. En el mundo de la mística y la filosofía griegas, el Christos es un arquetipo. Es un ser humano que ha alcanzado la plena conciencia de su naturaleza divina. Que se sabe hijo de Dios. Que se sabe y se siente hijo de Dios. Un bendecido por los dioses, destinado por ello a realizar hazañas imposibles, a trascender los límites de lo humano. Y Alejandro no es que lo creyera. Es que lo vivía. Vivía con la certeza absoluta de serlo. Su ambición no era la de un simple mortal que quiere poder o tierras o riqueza. Era la convicción profunda de estar cumpliendo un destino divino que le correspondía por nacimiento. Una misión cósmica. Es que esa conexión es tremenda. La teología cristiana más profunda, de hecho, distingue entre Jesús, el hombre histórico, y el Cristo, la conciencia divina que encarnó en él. Justo. Pero lo que más me choca, y donde la conexión se vuelve casi tangible, es en la historia de su nacimiento. La idea de una concepción virginal. Aquí es donde la influencia griega se hace innegable. Yo diría que casi descarada. El arquetipo del héroe o del semidios que nace de una mujer mortal, una doncella, que es fecundada por un dios. Es la base de su mitología. Es la piedra angular de toda la mitología griega. Piensa en Zeus. Es que no paraba. No paraba, ¿no? Su lista de hijos con mortales es interminable. Perseo, Hércules, Minos, Dionisio, todos siguen ese mismo patrón. Un dios, normalmente Zeus, baja a la tierra, posee a una mortal y de ahí nace un ser excepcional. Un semidios. Sin embargo, este concepto es radicalmente ajeno a la tradición hebrea. Es que no tiene nada que ver. En todo el Antiguo Testamento no hay ni un solo caso de vírgenes que conciban hijos de Dios. No existe esa figura teológica.
Yahvé es un Dios único, trascendente, no se mezcla carnalmente con los humanos. Y entonces llega el relato del nacimiento de Alejandro Y encaja como un guante en ese molde griego. La leyenda, que por cierto su propia madre, Olimpia, se encargó de difundir con un entusiasmo, le venía muy bien, claro. le venía de maravilla para legitimar el poder de su hijo. Pues la leyenda dice que su padre no era Filipo de Macedonia. Hay varias versiones, además. Ah, sí. Creía que solo era una. No. Una de las más famosas cuenta que Olimpia soñó una noche que una serpiente, que no era otra que Zeus en una de sus transformaciones favoritas, se deslizaba en su lecho y la poseía. Una imagen potentísima. Y muy simbólica, la serpiente. Muy simbólica. Y hay otra versión, aún más espectacular, que habla de un rayo que cayó del cielo, la envolvió en llamas sin quemarla y la fecundó. Casi nada. El mensaje en ambos casos es idéntico y inequívoco. Este niño no es hijo de un mortal, es hijo del Dios Supremo. Nace de una concepción que no es carnal, sino divina. Es un relato griego por los cuatro costados, que siglos más tarde resonará con una fuerza increíble en otra historia, la de un niño nacido en un pesebre en Belén. La conexión es innegable. De acuerdo. Tenemos el arquetipo del Hijo de Dios bien definido. Pero ahora entremos en el contexto histórico que tiene una de las ironías más grandes que se puedan imaginar. Es una ironía mayúscula, ¿sí? Hoy Alejandro Magno es el héroe nacional de Grecia por antonomasia. Es el símbolo del orgullo heleno. Pero es que en su época, los griegos no lo consideraban griego. ¿Cómo se come eso? Pues porque para un ateniense o un espartano de la época no lo era. Sencillamente, los macedonios eran vistos como los bárbaros del norte. Bárbaros, pero no hablaban griego. Sí, hablaban un dialecto del griego, pero para un ateniense cultivado sonaba a griego mal hablado, rudo. Los veían como una gente montañesa, tosca, bebedora, que vivía en una monarquía tribal mientras ellos habían inventado la democracia y la filosofía. O sea, los parientes pobres y salvajes. Unos parientes pobres y salvajes que intentaban imitarlos, pero sin alcanzar jamás su nivel de refinamiento cultural. Unos advenerizos. Los despreciaban profundamente. Entonces, la pregunta es obligada. ¿Cómo es posible que un bárbaro acabe liderando a la élite de la civilización helénica? No me cuadra. Si los despreciaban, ¿por qué iban a seguirle a la guerra? Ahí es donde entra en juego la genialidad absoluta de su padre Filipo II. A menudo se le olvida, se queda a la sombra de su hijo, pero Filipo fue un estratega político y militar absolutamente brillante. El que preparó el terreno. Lo preparó todo. Se dio cuenta de algo fundamental. Las grandes potencias griegas, Atenas, Esparta, Tebas, se habían pasado décadas aniquilándose entre ellas en las interminables guerras del Peloponeso y sus secuelas. Estaban exhaustas, divididas, en plena decadencia. ¿Y él lo aprovechó? Vio el hueco. Con un ejército que modernizó por completo, creando la famosa Falange Macedonia, y un discurso populista muy bien hilado, fue sometiéndolas una a una, por las buenas o por las malas, hasta que consiguió que lo nombraran hegemón. Hegemón. ¿Qué significa exactamente? Literalmente, comandante supremo. Consiguió que todas las ciudades-estado griegas, salvo Esparta, que siempre fue a su bola, lo reconocieran como el líder militar de todos los helenos. Fue en el Congreso de Corinto. Tuvo que ofrecerles algo irresistible, un cebo que no pudieran rechazar para tragarse el orgullo de ser liderados por alguien a quien consideraban inferior. Y se lo dio. Les dio el mejor cebo posible. Venganza. Contra Persia. Contra el imperio persa. Les vendió el sueño de una gran cruzada panhelénica para vengar las afrentas de las guerras médicas, la quema de Atenas. Unificar a todos los griegos contra el enemigo común oriental. Pero aquí hay que corregir una idea que todos aprendimos en el colegio, ¿no? La de que los griegos ganaron las guerras médicas y ya está. Es que esa es una verdad a medias. Es la versión de Heródoto, la propaganda ateniense. La realidad es mucho más compleja. Sí, ganaron batallas clave como Maratón o Salamina, pero Persia en realidad ganó la guerra en gran medida a largo plazo. ¿Cómo? Pues porque para la época de Filipo, Persia llevaba 150 años dominando política y económicamente a muchísimas de las ciudades griegas de la costa de Anatolia, las polis de Jonia. Las controlaban a través de sátrapas, impuestos. Además financiaban a unas ciudades contra otras para mantenerlas divididas. El oro persa decidía las guerras entre griegos. O sea que el dominio persa era una realidad. Era una realidad.
Y hay un dato que es demoledor y que lo cambia todo. Cuando Alejandro empieza su conquista, casi la mitad del ejército del rey persa Darío III estaba formado por mercenarios griegos a sueldo. Es increíble. Eran los mejores soldados de infantería del mundo, y el rey persa tenía dinero para pagarlos. O sea que la idea que tenemos de una guerra de civilización occidental contra barbarie oriental, de europeos contra asiáticos, es una invención posterior. Es una construcción. En realidad, fue en gran medida una guerra civil entre griegos, unos liderados por un rey macedonio y otros pagados por el rey persa. La ironía es mayúscula. Es que es brutal. Un bárbaro del norte une a los helenos que nunca en su historia habían estado unidos con la promesa de luchar contra Persia, y hoy es el mayor símbolo de la nación griega. Una nación que, como tal, tampoco existió en la antigüedad. Claro, existían los helenos, las ciudades-estado, la Hélade. Pero no Grecia como un estado-nación. El nacionalismo del siglo XIX hizo un trabajo de reescritura histórica formidable para crear esos mitos fundacionales. Y Alejandro fue su pieza central. Esto nos lleva de cabeza a la contradicción central del personaje, la que a mí personalmente más me fascina. La dualidad. La dualidad. ¿Cómo es posible que una figura responsable de la muerte de, literalmente, millones de personas nos caiga bien? Se le suele comparar con Napoleón. Son esos cabrones carismáticos que nos caen bien. ¿Cómo se sostiene esa dualidad en una misma persona? Es casi esquizofrénico. Se sostiene porque Alejandro era, en esencia, dos hombres en uno. Convivían en él dos personalidades casi opuestas. Por un lado, tenía un ideal increíblemente visionario y adelantado a su tiempo. El lado luminoso. El lado luminoso, su gran héroe, su modelo a seguir, y esto es muy revelador, no era Aquiles ni ningún héroe griego. No. Siempre se dice que dormía con la Ilíada bajo la almohada. Sí, admiraba a Aquiles como guerrero, su furia, su búsqueda de la gloria, pero su modelo como gobernante, como rey, era Ciro el Grande. El fundador del imperio persa. El enemigo. Exacto. Alejandro sentía una admiración profunda por el modelo de imperio que había creado Ciro, un imperio multicultural basado en la libertad de culto, la igualdad racial y el respeto absoluto por las costumbres locales. Soñaba con unificar a todos los pueblos en uno solo, no aniquilando sus culturas, sino fusionándolas. La famosa política de fusión. Exacto. Quería crear una nueva cultura mestiza, greco-oriental. Pero a ver, seamos cínicos por un momento. ¿Esa visión era genuina o era simplemente una estrategia de propaganda muy eficaz para gobernar un imperio tan gigantesco y diverso? Suena demasiado idealista, casi utópico. Es la gran pregunta. Y probablemente la respuesta es un poco de ambas. Yo creo que tenía un componente sincero. Cuando cruzó el Helesponto para empezar la invasión, lo primero que le dijo a sus generales fue: «Entren con respeto. Estamos entrando en un mundo con una civilización 1000 años más antigua que la nuestra». Eso ya dice mucho. Demuestra que no iba con la mentalidad de un bárbaro a saquear, sino con la de alguien que quería aprender y fusionar lo mejor de ambos mundos, la racionalidad y la filosofía griegas con la mística y la espiritualidad orientales. Fomentó los matrimonios mixtos, él mismo se casó con princesas persas, adoptó costumbres y vestimentas persas para escándalo de sus generales macedonios. Que eso no les gustó nada. No les gustó nada de nada. Lo veían como una traición a sus raíces. Pero por otro lado, y aquí viene el cabrón, era de una brutalidad que hiela la sangre. Es que la fuente lo describe casi con un trastorno bipolar. ¿Y no es una exageración? Totalmente. En sus momentos de lucidez, en sus momentos solares, era magnánimo, compasivo, brillante. Podía perdonar a un enemigo, como a la familia de Darío tras la batalla de Issos, o mostrar una clemencia asombrosa. Pero, cuando la ira, su zumos griego, su cólera, lo poseía, se convertía en un monstruo, en una fuerza de la naturaleza destructiva. Podía ordenar la masacre de una ciudad entera, como Tebas, al principio de su reinado, para dar ejemplo. O la crucifixión de miles de supervivientes, como en Tiro. O en un arrebato de furia durante un banquete. Borracho, coger una lanza y matar a Clito el Negro, uno de sus mejores amigos, su casi hermano, y el hombre que le había salvado la vida en la batalla del Gránico. ¿Y al día siguiente? Al día siguiente, cuando se le pasaba la borrachera y la furia, se pasaba 3 días encerrado en su tienda, llorando desconsoladamente, sin comer, queriéndose suicidar. Era un genio y una bestia, a menudo en el mismo día. Y supongo que esa imagen del genio y el monstruo, esa imprevisibilidad,
Es precisamente lo que alimentó las leyendas que han llegado hasta hoy. Claro, es el material perfecto para el mito. Pienso en la más famosa de todas, la del nudo gordiano. La recuerdo del colegio. Un nudo imposible de desatar, una profecía, y él llega, se cansa de intentarlo y lo corta con la espada. Pura impaciencia de un joven guerrero, ¿no? Parece impaciencia, y en parte lo era, pero el simbolismo que tiene es mucho más profundo. La leyenda, para ponerla en contexto, decía que en la ciudad de Gordio, en Frigia, había un nudo de cuerdas de cornejo que ataba un carro al templo. Un nudo endiabladamente complejo, sin cabos visibles. Un puzzle. Un puzzle imposible. Y un oráculo había vaticinado que quien lograra desatarlo sería el rey de toda Asia. Durante años, reyes, príncipes y sabios lo habían intentado, fracasando estrepitosamente. Y entonces llega él. Llega Alejandro, que por entonces todavía no había conquistado casi nada. Lo examina, ve que por las buenas no se puede, y en lugar de intentar desenredar el problema siguiendo las reglas establecidas, Saca la espada. saca la espada y lo corta de un tajo. Fin del problema. Está cambiando las reglas del juego. Exacto. Es un acto de pragmatismo puro, pero también una declaración de intenciones brutal. Le está diciendo al mundo: yo no voy a solucionar los problemas de la forma tradicional, con paciencia y siguiendo las normas. Yo voy a crear mis propias soluciones, rápidas y efectivas. Pensamiento lateral, que diríamos hoy. Totalmente. De ahí deriva la famosa frase que luego, curiosamente, adoptaron los reyes católicos como lema. Tanto monta, monta tanto. Isabel como Fernando. No sabía que venía de ahí. Pues sí, el lema original era tanto monta cortar como desatar. Da igual el método, cortar o desatar. Lo que importa es el resultado. El nudo está deshecho. Por tanto, yo soy el rey de Asia. Punto. Y como la historia posterior le dio la razón y conquistó Asia, la leyenda se autovalidó, se convirtió en la prueba de que su destino ya estaba escrito. Otra historia increíble, que revela la otra cara de su personalidad, la más filosófica, es su encuentro con el filósofo Diógenes. Ah, una de mis favoritas, sin duda, porque es un choque de dos universos, de dos formas de entender el poder. Cuéntala porque es maravillosa. Diógenes era el padre de la escuela cínica. De hecho, la palabra cínico viene del griego crínicos, que significa perruno, y vivía literalmente como un perro. ¿Cómo que como un perro? Pues vivía en la calle, dentro de una gran tinaja de barro, casi desnudo, sin ninguna posesión material más allá de un cuenco, que también tiró cuando vio a un niño beber agua con las manos. Hacía sus necesidades en público, se masturbaba en público, era un hombre radical y absolutamente libre de toda convención social. Un punk del siglo IV a.C. A este personaje del que todo el mundo habla. Va a buscarlo. Va a buscarlo a Corinto. Llega con todos sus séquitos, sus generales, su armadura dorada, reluciente, y se planta delante de Diógenes, que está tranquilamente tirado en el suelo tomando el sol. Y Alejandro, en un gesto de magnanimidad, le dice: «Soy Alejandro Magno. Pídeme lo que quieras. Te puedo dar cualquier cosa que desees». Una oferta en blanco del hombre más poderoso del mundo. Y la respuesta de Diógenes es una bofetada de humildad que resuena a través de los siglos. Lo mira, sin inmutarse, y le dice: «Claro que puedes darme algo. Apártate que me estás tapando el sol». Es brutal. Es absolutamente brutal. Le está diciendo: «En este preciso instante, lo único que deseo en el mundo es el calor del sol. Y tú, con todo tu poder, con todos tus ejércitos y tus tesoros, me lo estás quitando. No solo no tienes nada que yo quiera, sino que además me estás molestando». El equivalente moderno sería decirle al hombre más rico del mundo: gracias, pero quítate que me hace sombra para leer el móvil. ¿Exacto? Los generales de Alejandro lógicamente se lo tomaron como una ofensa terrible, quisieron matarlo ahí mismo por la insolencia. Pero Alejandro los detiene y en lugar de enfadarse, se echa a reír. Se da la vuelta y pronuncia una de las frases más reveladoras de toda su vida. De no ser Alejandro, yo quisiera ser Diógenes. ¡Qué maravilla! Es que en ese momento reconoció una forma de poder y de libertad completamente opuesta a la suya, pero igual de absoluta o incluso superior. Diógenes no necesitaba nada y, por tanto, era invulnerable. Era el verdadero emperador de su propia existencia, un reino que nadie, ni siquiera Alejandro, le podía arrebatar. Impresionante. Hay un episodio menos conocido, pero que para mí conecta directamente con esa idea del Christos, del unificador que hablábamos al principio.
su llegada a Jerusalén. Este es clave para entender su visión religiosa sincrética y cómo se veía a sí mismo en ese puzzle divino. Porque no es una historia que se cuente mucho. No, porque no está en las fuentes griegas clásicas, como Arriano o Plutarco. La historia está documentada tanto en el Talmud judío como por el historiador judeo-romano Flavio Josefo. Y cuenta que Alejandro, en su avance por el Levante, se dirige a Jerusalén con la intención de saquearla, como hacía con casi todas las ciudades que se le resistían. Lo normal en él. Sí. Los rabinos y los habitantes de la ciudad, aterrorizados, sabiendo que no tienen ninguna posibilidad militar, deciden hacer algo. Liderados por el sumo sacerdote, que se llamaba Jadúa, salen a su encuentro fuera de las murallas, vestidos con sus ropas blancas, para implorar clemencia. Esperando lo peor, claro, una masacre. Totalmente. Lo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba era la reacción de Alejandro. En cuanto ve a la procesión y fija la vista en el sumo sacerdote, ataviado con sus vestiduras ceremoniales y la tiara con el nombre de Yahvé, se baja de su caballo bucéfalo, se acerca a él y se postra en el suelo. Alejandro Magno se postra. El conquistador del mundo, el autoproclamado hijo de Zeus, postrándose ante un sacerdote de un pueblo minúsculo y conquistado. Sus generales, como Parmenión, se quedan de piedra. No entienden nada. Le preguntan por qué él, a quien todos adoran, adora al sumo sacerdote de los judíos. Es una locura. ¿Y qué explicación les da? ¿Qué les dice? Más tarde, en privado, se lo explica. Les cuenta que él no se ha postrado ante el hombre, sino ante el Dios que lo ha honrado con el sumo sacerdocio. Y les revela algo increíble. Les dice que desde que inició su campaña en Macedonia, en sus sueños y visiones antes de cada batalla, siempre se le aparece una figura angélica vestida de blanco que lo guía, lo anima y le promete la victoria en Asia. No me digas. Y esa figura, les dice, tenía exactamente el mismo aspecto y el mismo rostro que ese sumo sacerdote. Es alucinante. Reconoció en otra cultura, en otra religión completamente distinta a la suya, a la misma fuerza divina que él sentía que lo guiaba. Eso es. Para la mente de Alejandro daba igual si esa fuerza se llamaba Zeus en Grecia, Amon-Ra en Egipto o Yahvé en Judea. Su visión era que solo hay un Dios, una única fuente divina que se manifiesta con distintos nombres y rostros en cada cultura. Y él era el hijo de esa deidad, el instrumento de ese poder sin importar el nombre que le dieran. Por eso respetó Jerusalén y su templo. No solo lo respetó, sino que entró en la ciudad, hizo sacrificios en honor a Yahvé según la costumbre judía y les concedió libertad de culto y exención de impuestos. Por eso fue coronado faraón e hijo de Amon-Ra en el oráculo de Siwa, en Egipto. Y por eso, cuando llegó a Persia, honró las tumbas de los reyes persas, veía la misma divinidad manifestándose en todas partes. Es una visión muy adelantada a su tiempo. A siglos de distancia, una visión de sincretismo universal que muy pocos han tenido en la historia. Hemos cubierto mucho terreno y creo que la imagen que emerge de Alejandro es mucho más compleja, mucho más rica de la que solemos tener. Infinitamente más. Si tuviéramos que resumir, está claro que Alejandro es una figura donde la historia es inseparable del mito. Un mito que él mismo ayudó a crear y a proyectar. Sin duda. Él era consciente de que estaba forjando su propia leyenda en vida. Un hombre que se veía a sí mismo y actuaba en consecuencia, como la encarnación de ese arquetipo griego del Christos, el bendecido, el ungido, el Hijo de Dios. Y esa convicción la vivió con una dualidad extrema, la que hemos comentado. La del visionario que soñaba con un mundo unido, una hermandad universal de todos los pueblos, y la del conquistador despiadado que aniquilaba a cualquiera que se interpusiera en lo que él consideraba su destino divino. Entender esa autopercepción de elegido es la única manera de comprender su ambición sin límites, su carisma arrollador y su completa ausencia de miedo. Él no estaba conquistando el mundo. En su cabeza estaba reclamando lo que, por derecho de nacimiento divino, le pertenecía. Y esa certeza absoluta, esa fe inquebrantable en sí mismo, es la que arrastraba a ejércitos enteros a seguirle hasta el fin del mundo conocido. Para terminar, me gustaría dejar una última reflexión para quien nos escucha, basada en otra leyenda, quizá la última sobre él, la de sus 3 voluntades póstumas. Una historia preciosa y muy significativa. Se cuenta que, en su lecho de muerte, con apenas 32 años, Alejandro pidió 3 cosas para su funeral. La primera,
que su ataúd fuera llevado en hombros exclusivamente por los mejores médicos de la época. Un mensaje muy claro, para demostrar que ni siquiera los más sabios en el arte de curar, los mejores médicos del imperio, tienen poder alguno sobre la muerte. La segunda voluntad, que todos sus tesoros, el oro, las joyas, las riquezas que había acumulado en sus conquistas, fueran esparcidos por el camino desde su lecho de muerte hasta la tumba. Para que todo el mundo viera que los bienes materiales que amasamos en vida, en este mundo se quedan. No podemos llevarnos absolutamente nada al otro lado. Y la tercera, y quizás la más poderosa y visual, que sus manos colgaran fuera del féretro a la vista de todos. Vacías. Vacías. El pensamiento final que dejamos es este. ¿Qué nos dice sobre la naturaleza del poder, la gloria y la ambición humana? Que el hombre, que literalmente lo conquistó todo, el que se creía hijo de un dios y dominó el mundo conocido, dedicara su último mensaje a ilustrar la absoluta y total impotencia del ser humano. Que venimos a este mundo con las manos vacías y nos vamos exactamente igual.